Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y estén listos para sumergirnos en una historia que, créanme, es de esas que te dejan pensando por días. Hoy vamos a hablar de una decisión que cambió todo, una historia que se titula Regresa a Turquía por Demet, la decisión que cambió todo, injusticia. Ya sé, el título es largo y quizás un poco enigmático, pero les prometo que todo se va a aclarar a medida que avancemos. Esta historia es una que toca temas de amor, traición, decisiones difíciles y, sobre todo, una palpable sensación de injusticia. Vamos a explorar a fondo qué pasó, por qué pasó y las consecuencias que esta decisión tuvo en la vida de los involucrados. Antes de que empecemos a desentrañar este relato, si aún no están suscritos al canal, les invito a que lo hagan. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los futuros vídeos, donde exploramos historias interesantes, analizamos eventos y debatimos sobre temas que nos apasionan. Suscríbanse ahora, activen la campanita para no perderse nada y acompáñenme en esta aventura. Bien, ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. Para entenderla bien, necesitamos presentar a los personajes principales. Tenemos a Demet, una mujer valiente y con una historia de vida particular. Luego tenemos a, bueno, no voy a revelar el nombre de la otra persona involucrada aún, para mantener el misterio. Digamos que es alguien muy importante en la vida de Demet, alguien con quien comparte un vínculo profundo. Y por último el escenario, Turquía, un país con una cultura rica y llena de matices, pero también con sus propias complejidades y a veces injusticias. La historia comienza con una decisión crucial. Demet, en un momento de su vida, decide regresar a Turquía. Pareciera una decisión simple, ¿verdad? Una vuelta a casa, a sus raíces. Pero aquí es donde las cosas se complican. La razón de este regreso no es solo sentimental, sino también impulsada por una necesidad vital. Necesitaba estar cerca de la persona que amaba, a pesar de todos los obstáculos que pudieran presentarse. Para comprender mejor la magnitud de esta decisión, imaginemos a Demet en ese momento. Tal vez estaba en otro país, construyendo una vida, forjando una carrera o simplemente buscando su lugar en el mundo. Quizás había encontrado un cierto grado de estabilidad, de comodidad, incluso de felicidad. Pero la fuerza de su amor, la conexión que sentía con esa persona especial, superaba cualquier otro factor. Era una llama que ardía con fuerza, una necesidad que la empujaba a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. En ese momento Demet sabía que regresar implicaría enfrentar un entorno complicado, tal vez hostil, pero su amor y lealtad eran más fuertes que cualquier temor. La conexión emocional y el vínculo que los unía era inquebrantable. Era una conexión que iba más allá de las palabras, una comprensión mutua, un amor que se nutría de la confianza, el respeto y la admiración. Sabía que su regreso podía significar renunciar a ciertas oportunidades, a la comodidad y a la seguridad que había logrado. Pero la idea de estar separada de esa persona era aún más dolorosa. Era una decisión impulsada por el corazón, por la necesidad de estar donde sentía que pertenecía, donde su alma encontraba paz y felicidad. Esta decisión, como veremos, fue el catalizador de una serie de eventos que la llevarían a enfrentar desafíos inimaginables. Pero en ese momento lo único que importaba era el amor, la esperanza y la promesa de un futuro juntos. La vida en Turquía, sin embargo, no fue lo que Demet esperaba. Al principio todo parecía prometedor, un reencuentro, una nueva etapa juntos, pero las cosas pronto tomaron un rumbo inesperado y doloroso. Los secretos, las mentiras y las traiciones comenzaron a salir a la luz, revelando una realidad mucho más oscura de lo que ella jamás hubiera imaginado. Imaginemos el torbellino de emociones que debió sentir Demet al descubrir la verdad. La incredulidad, el shock, la ira, la tristeza. Todas estas emociones se entrelazaban en un cóctel explosivo. La confianza que había depositado en la persona amada se desmoronaba como un castillo de naipes. Las promesas hechas, los sueños compartidos, se convertían en cenizas. La traición, en su forma más cruel, la golpeaba en lo más profundo de su ser. Es aquí donde la palabra injusticia entra en juego. Demet se vio atrapada en una situación donde su amor y confianza fueron traicionados. Personas en las que confiaba la decepcionaron, y el sistema legal, al menos en su percepción, no le ofrecía el apoyo que necesitaba. Se sintió vulnerable, desamparada y sobre todo, injustamente tratada. La traición, en su forma más cruda, es algo devastador.
En este caso, no solo era la traición de la confianza depositada en una persona, sino también la de los sueños y las esperanzas que Demet había construido. Se sintió víctima de una manipulación y de una serie de eventos que escapaban a su control. La sensación de impotencia debió ser abrumadora. Sentir que el mundo se derrumba, que las bases sobre las que se había construido una vida se desmoronan, es una experiencia que puede marcar para siempre a una persona. Pero, ¿qué tipo de traición fue? ¿Qué mentiras se escondían tras las sonrisas y los gestos de cariño? ¿Qué secretos salieron a la luz para romper la ilusión? Es importante recordar que la traición puede manifestarse de muchas formas, desde la infidelidad hasta el engaño financiero, pasando por la manipulación emocional y la falta de apoyo en momentos cruciales. Cada forma de traición deja cicatrices profundas, pero la forma en que se enfrenta y se supera es lo que define la fortaleza de una persona. Con el tiempo, Demet se enfrentó a una encrucijada. ¿Qué hacer ante la traición, el dolor y la injusticia? ¿Cómo reconstruir su vida? ¿Cómo encontrar la fuerza para seguir adelante? No puedo revelar el desenlace exacto de la historia, porque cada detalle es parte integral de esta narrativa. Pero les puedo asegurar que fue un camino largo, tortuoso y lleno de desafíos. Imaginen la soledad, la angustia y el dolor que Demet tuvo que soportar. La sensación de estar sola en un entorno desconocido, la necesidad de enfrentarse a una realidad que la sobrepasaba. La búsqueda de respuestas, la lucha por encontrar justicia, la necesidad de reconstruir su identidad. Todos estos desafíos juntos conformaron un camino arduo y lleno de obstáculos. La historia de Demet en Turquía es un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias, a veces impredecibles. Es un testimonio de la resiliencia humana y de la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, la honestidad y el valor de la justicia. Ahora, para comprender mejor esta historia, profundicemos en algunos aspectos clave. Primero, la decisión de regresar a Turquía. Como mencionamos, esta decisión fue impulsada por el amor y la lealtad, pero también por una profunda necesidad de pertenencia. Fue una elección consciente de enfrentar lo desconocido por amor a una persona. Esta decisión, tomada en un momento de vulnerabilidad, demuestra la fuerza del amor y la importancia de los lazos emocionales. Pero también nos recuerda la importancia de evaluar las circunstancias y de tomar decisiones informadas, considerando las posibles consecuencias. Segundo, la traición. Esta es la piedra angular de la historia. La traición, como mencioné, fue la consecuencia de una serie de acciones que dejaron a Demet con el corazón roto y en una situación muy difícil. El impacto emocional de la traición es enorme y a menudo, requiere tiempo y esfuerzo para sanar. La traición puede socavar la autoestima, generar sentimientos de culpa y vergüenza, y afectar la capacidad de confiar en los demás. Superar la traición implica, en primer lugar, reconocer el dolor y permitirse sentir las emociones. Luego es importante buscar apoyo, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Finalmente es crucial aprender a perdonar, no tanto a la persona que traicionó, sino a uno mismo, para poder cerrar el ciclo y avanzar. Tercero, la búsqueda de justicia. En medio de la tormenta, Demet no se rindió. Buscó soluciones, intentó encontrar apoyo legal y trató de que se hiciera justicia. La búsqueda de justicia puede ser un proceso largo y frustrante, pero es vital para la sanación y para recuperar la confianza en uno mismo y en el mundo. La lucha por la justicia puede implicar enfrentarse a obstáculos burocráticos, a la indiferencia y, en algunos casos, a la corrupción. Pero la determinación, la perseverancia y la fe en la verdad son herramientas poderosas para superar estos desafíos. La búsqueda de justicia no solo busca castigar a los culpables, sino también restaurar el equilibrio, sanar las heridas y enviar un mensaje claro de que las acciones tienen consecuencias. Cuarto, el contexto cultural turco. La cultura turca, con su rica historia y sus tradiciones, juega un papel importante en la historia. Las costumbres, los valores familiares y las normas sociales influyeron en las decisiones de Demet y en la forma en que se desarrollaron los eventos. Es importante entender que la cultura puede influir en la percepción de la justicia, en las relaciones interpersonales y en la forma en que se abordan los conflictos. En algunos casos, las tradiciones pueden generar presiones sociales que dificultan la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos individuales. Quinto, la resiliencia.
A pesar de todos los obstáculos, Demet demostró una increíble capacidad de resiliencia. Se sobrepuso a la traición, al dolor y a la injusticia. Reconstruyó su vida y encontró la fuerza para seguir adelante. La resiliencia es una cualidad fundamental para superar las adversidades y para salir fortalecido de las experiencias difíciles. La resiliencia no es innata, sino que se desarrolla a través de la experiencia y el aprendizaje. Implica la capacidad de adaptarse al cambio, de mantener la esperanza y de buscar soluciones creativas ante los problemas. Las personas resilientes son capaces de aprender de sus errores, de aceptar la ayuda de los demás y de mantener una actitud positiva, incluso en los momentos más difíciles. Y ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué esta decisión cambió todo? Porque el regreso de Demet a Turquía, motivado por el amor y la esperanza, la llevó a enfrentarse a la traición, a la injusticia y a un camino lleno de retos. Esta decisión, a pesar del dolor y la decepción, la transformó. La obligó a cuestionar todo lo que creía saber, a replantearse sus prioridades y a descubrir la fuerza y la resiliencia que llevaba dentro. Imaginemos a Demet, después de todo el dolor, después de todas las lágrimas, después de toda la lucha. ¿Qué aprendió? ¿Cómo creció? ¿En qué se convirtió? La traición, aunque dolorosa, pudo ser una lección de vida. Le enseñó a ser más cautelosa, a ser más selectiva en sus relaciones y a confiar en su intuición. La injusticia, aunque hiriente, pudo fortalecer su espíritu y motivarla a luchar por sus derechos y por la verdad. La resiliencia, que se desarrolló a lo largo de la experiencia, le dio la fuerza para reconstruir su vida y para encontrar la felicidad, no en otra persona, sino en sí misma. Esta historia es un recordatorio de que las decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias significativas. Nos enseña la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de defender nuestros valores y de no rendirnos ante la adversidad. Nos enseña que el amor verdadero, aunque a veces nos lleve por caminos difíciles, puede ser una fuerza poderosa para el crecimiento personal. La historia de Demet es una lección sobre el amor, la traición, la injusticia y la resiliencia. Es una historia que nos toca la fibra sensible, que nos hace reflexionar sobre la condición humana y que nos inspira a ser mejores personas. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Reflexionemos un poco más sobre las implicaciones de esta historia. ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestras propias vidas? ***** La importancia de la comunicación *** en cualquier relación, la comunicación abierta y honesta es fundamental. Expresar nuestras necesidades, nuestros miedos y nuestras expectativas puede prevenir malentendidos y evitar situaciones dolorosas. ***** La necesidad de establecer límites ***** Es importante establecer límites claros en nuestras relaciones y defenderlos. Esto implica decir no cuando sea necesario y no permitir que los demás nos falten al respeto o nos manipulen. La importancia de la autoconfianza Creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades es esencial para superar la adversidad. La autoconfianza nos da la fuerza para tomar decisiones difíciles, para defender nuestros derechos y para reconstruir nuestra vida después de una crisis. La necesidad de buscar ayuda No debemos tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos. Contar con el apoyo de amigos, familiares o profesionales puede ser fundamental para superar los desafíos emocionales y para tomar decisiones importantes. La importancia de la justicia La búsqueda de la justicia es un derecho y una responsabilidad. Debemos defender nuestros derechos, denunciar las injusticias y luchar por un mundo más justo y equitativo. La importancia de la resiliencia La resiliencia es la clave para superar la adversidad. Debemos cultivar nuestra capacidad de adaptarnos al cambio, de aprender de nuestros errores y de mantener una actitud positiva ante la vida. Espero que hayan disfrutado esta historia y que les haya hecho reflexionar. Sé que es una historia que puede despertar muchas emociones, pero también nos invita a ser más empáticos, más comprensivos y a valorar la importancia de la justicia. Es una historia que nos recuerda que a pesar de los desafíos, la vida es un viaje lleno de posibilidades y que, con fuerza y determinación, podemos superar cualquier obstáculo. Si tienen preguntas, comentarios o incluso experiencias similares que quieran compartir, los invito a dejarlos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir los temas que abordamos en el canal.
Compartir nuestras experiencias y aprender de los demás es una parte importante de este proceso. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Demet y su difícil experiencia. Gracias por acompañarme en este viaje, por su tiempo y su atención. Gracias por ser parte de esta comunidad, por sus comentarios, por sus preguntas y por su apoyo. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta historia y suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. De esa manera, no se perderán ninguna de las próximas historias y análisis. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de los nuevos vídeos. Hasta la próxima y recuerden, la vida está llena de historias, y cada una de ellas tiene algo que enseñarnos. Cada historia nos brinda la oportunidad de aprender, de crecer y de convertirnos en mejores personas. ¡Chao!